La obtención de un ingreso para efectos financieros o contables podrá coincidir o no con la obtención del ingreso para efectos fiscales. Dependerá de cada operación o transacción en particular. Es importante considerar los flujos de nuestras actividades o operaciones y tener políticas claras al respecto a fin de no incurrir en omisiones o malos entendidos con la autoridad fiscal, con el SAT. Ejercicio. Considerando que se realiza la venta al contado de un producto, ordene cronológicamente las siguientes etapas. Expedición del CFDI, entrega de la mercancía, pago, realización de la negociación. ¿Qué va primero? Pues primero realizamos la negociación. Segundo, me pagas. Tercero, te entrego la mercancía. Y cuarto, te expido el CFDI. De hecho, para expedir el CFDI tenemos 24 horas. Entonces, fíjense. Puede ser que estos dos se intercambien, pero es un riesgo. Por ejemplo, yo entro a una papelería, imagínense, yo voy al Office Depot. Yo voy al Office Depot, allí no hay negociación, se supone que la negociación está a la vista, ¿no? Yo entro, empiezo a buscar el producto que me interesa, veo los precios y digo, sí, está bien. Ya, esa es la negociación. ¿Sí? Entonces, empiezo a hacer el recorrido por los pasillos de Office Depot, voy con mi carrito, veo los productos, veo los precios y digo, está bien, está cordial el precio. Y lo echo al carrito. Ya, esa es la negociación. Bueno, paso a caja a pagar. Aunque la mercancía la llevo en mi carrito, pero es para pagar. ¿Sí? Yo no puedo salir del Office Depot con el carrito. Oye, ya lo pagaste, inmediatamente me van a detener. Ya lo pagaste, no, y luego lo pago. O sea, no me lo estoy robando, sí lo voy a pagar luego. No, primero pagas, porque la venta es al contado, primero pagas. Ah, ok, paso a la caja, toman los productos, van leyendo el código de barras y ya me dicen son 2,500 pesos. Pago, me dan mi ticket y ahora sí esa mercancía ya es mía. En ese momento puedo salir, llevarla a mi auto o dejar ahí todavía en el carrito en lo que veo otras cosas o decirle a mi hijo, ¿sabes qué, mi hijo? Fíjate que ya pagué la mercancía, no seas malito, puedes pasar por la mercancía porque necesito sacar unas copias aquí en el Office Depot. Y entonces entra mi hijo y el policía no le puede decir, oiga, no se puede llevar esa mercancía porque yo soy el dueño, ellos ya no disponen de ese producto y entonces yo le digo, no, sí, es mi hijo, él se la va a llevar, o es mi trabajador, o es mi amigo, o es mi conocido. Yo autorizo que se la lleve. Ellos ya no disponen, yo dispongo. Y entonces ya tengo el ticket y con el ticket, allí mismo, incluso, incluso hay ocasiones en que en la misma caja me preguntan y me dicen, ¿va a querer factura? Sí, pero primero pago y ya me imprimen la factura. Pero todo sucede en el mismo momento, con una diferencia de segundos o de minutos. Pero nunca es primero expedir la factura, luego entregar la mercancía y luego cobrar, salvo que sea a crédito. En una venta a crédito, primero se realiza la negociación.
Como es a crédito, segundo, entrego la mercancía. Tercero, facturo la venta. Cuarto, me paga. Y quinto, expido el REP. Sí, es el deber ser. Oye, fíjate que necesito una mercancía, bla, 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 sí. ¿Cuánto quieres por el producto? Ah, sí, mira, te cuesta tanto. Oye, pero necesito que me des plazo, 3 meses. Sí, está bien, no hay problema. Ya hicimos la negociación. Bueno, entonces me llevo la mercancía. Sí, aquí está tu producto. Mira, llévatelo. Ya le entregué la mercancía y le digo, oye, tu factura. Pasan los días, la semana, los meses, me paga, reviso el estado de cuenta, ahora sí le expido el CFDI de pago. Por lo tanto, fíjense, en una venta a crédito, al entregar la mercancía, aquí estamos hablando del registro contable, que coincide con la acumulación del ingreso fiscal. Coincide al entregar la mercancía. Oye, la ley dice que cuando te paguen, sí, pero me pagó después, en ese mismo ratito, pero unos minutos después. Y luego la factura en la venta a crédito, entrega de la mercancía. Aquí tengo el ingreso contable, pero como primero me paga, aquí tengo el ingreso fiscal. Como todo sucede el mismo día, no hay problema. En una venta de contado, no hay problema. Fíjense, aquí también tendría un ingreso fiscal. Y cuando expido el CFDI, también tengo un ingreso fiscal. Pero la ley de renta dice lo que suceda primero. Y esto es lo que sucedió primero. Por lo tanto, el ingreso fiscal está aquí. Aquí ya no, ni aquí. Es aquí. Y contablemente es cuando le has transferido el control. ¿Sí? Entonces, ahí tienen ustedes el comparativo. Luego, en el caso de una venta a crédito, aquí pudiera tener el ingreso fiscal, como ya lo habíamos señalado. En el paso 3 también puedo tener el ingreso fiscal. En el paso 4 también puedo tener el ingreso fiscal. Y entonces la ley de renta dice lo que suceda primero. Y entonces lo que sucedió primero es esto. Ahí tengo el ingreso fiscal. ¿Sí? En caso de haber recibido un anticipo del cliente, ¿cuál sería el orden? Primero el depósito y luego el CFDI. Entonces, fíjense, el cliente ya me pagó, es un anticipo. Yo no le he entregado la mercancía, pero ya me está pagando ahorita. Entonces, fíjense, yo tengo un ingreso fiscal, pero no tengo un ingreso contable. Ingreso fiscal sí, ingreso contable no. ¿Por qué no tengo un ingreso contable? Porque no he transferido el control. Y entonces, si ya me depositó mi cliente, ¿qué registro contable hacemos? Porque ya me depositó. El registro contable aquí es bancos contra anticipo de clientes. No sé, bancos 15,000, anticipo de clientes 15,000. Este es un pasivo. Fiscalmente tengo un ingreso, contablemente tengo un pasivo, una deuda. Entonces, a veces puede coincidir lo contable con lo fiscal, pero a veces no.
Lo que se contabiliza es lo contable, no lo fiscal. Lo fiscal lo puedo tener en cuentas de orden o en un papel de trabajo, un Excel. Una vez que yo entrego el producto o que cobro sin entregar el producto, el anticipo, ¿cuánto tengo de plazo para expedir el CFDI? Artículo 39 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Dice, los contribuyentes deberán remitir al SAT o al PAC el CFDI a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a que haya tenido lugar la operación. El procedimiento correcto es que primero hago la operación y luego te expido el CFDI. La operación puede ser una venta o un pago. Primero me depositas y luego te hago el CFDI. O primero te entrego la mercancía y luego te hago el CFDI. Lamentablemente es una práctica incorrecta expedir el CFDI antes de que se haya entregado el bien, prestado el servicio o recibido el pago, ya que dicha facturación no está sustentada en alguna operación económica. A veces dice el cliente, mándame tu CFDI para tramitar el pago. Pues eso fiscalmente es incorrecto. Sí, pero bueno, primero es el pago y luego el CFDI, o primero es la entrega de la mercancía y luego el CFDI. Pero eso de CFDI para tramitar el pago. Entonces, considerando la obtención fiscal de los ingresos, ¿cuál es el registro contable en los siguientes supuestos? Expedición del CFDI sin haber cobrado y sin haber entregado el bien o prestado el servicio. ¿Qué registro contable hacemos aquí? Ya hice la factura, pero no he cobrado, ni tampoco he entregado la mercancía. Oye, ¿y por qué hiciste la factura? Para tramitar el pago. Entonces, aquí, en este caso, ¿cuál sería el registro contable? Ninguno. Oye, pero ya expedí la factura, sí, pero ya tengo un ingreso fiscal, sí, pero contablemente no, porque no has transferido el control ni te ha depositado. ¿Qué contabilizas? ¿Una venta? No, la venta es hasta que transfieras el control. ¿Un depósito? No, no te ha depositado. Entonces, ¿qué contabilizas cuando haces una factura sin que te hayan pagado y sin que hayas entregado el producto? ¿Qué contabilizas? Nada. Ese ya no es el sentido de la contabilidad. El sentido de la contabilidad, la definición de contabilidad es registrar las operaciones que afectan económicamente a una entidad. Y aquí, por hacer la factura, ¿qué afectación tengo? Bueno, ya es un ingreso fiscal, me va a costar un impuesto. Sí, contabilizas el impuesto, pero aquí, ¿un depósito? No. ¿Una venta? No. Entonces, ¿la factura se queda bailando? Sí. ¿Lleva póliza? No. Hasta que entregues la mercancía, ahí registras la venta. O hasta que te paguen, te depositen, puede ser un anticipo o el pago del cliente. Entonces, por hacer una factura sin haber cobrado y sin haber entregado la mercancía, ¿qué registro contable se hace? Ninguno. Ahora, por la entrega del bien o prestación del servicio, con cobro o sin él, supongamos que sí me pagaron, entonces mi registro contable sería bancos o caja con abono a ventas. Y si tuviera IVA, el IVA.
Ese sería el registro contable. Cuando ya entregué el producto. Y si es a crédito, entonces sería clientes, contraventas y contra IVA. En este caso. Pero aquí ninguno. Ahora, cuando el cliente me pague, pero todavía no he entregado el bien, entonces sería un anticipo. Bancos contra anticipo de clientes. Sí, esos serían los registros contables. Esto es importante porque con base en ello iremos creando nuestros papeles de trabajo para el cálculo y pago de nuestros impuestos. Registro contable. Expedición de un CFDI sin cobro ni entrega de mercancía. En este supuesto no se realiza ningún registro contable, ya que la sola expedición de un comprobante no es una operación que afecte económicamente a una entidad. Fundamento, la NIF, Serie A, su marco conceptual, definición de contabilidad, el 13.1. La contabilidad es una técnica que se utiliza para compilar los registros de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. Y no porque lo digan las NIF, sino porque ese es el sentido de la contabilidad. Yo les estoy dando un soporte, pero la contabilidad, por definición, si ustedes se van al libro, por ejemplo, de Elías Lara Flores, antes de que existieran las NIF, Elías Lara Flores definía la contabilidad de la siguiente forma. Contabilidad es la disciplina que enseña las normas y procedimientos para analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por entidades económicas, las operaciones, registrar las operaciones efectuadas por entidades económicas integradas por un solo individuo o constituidas bajo la forma de sociedades con actividades comerciales, industriales, bancarias o de carácter cultural, científico, deportivo, religioso, sindical, gubernamental, etcétera, y que sirve de base para elaborar información financiera que sea de utilidad al usuario en general en la toma de sus decisiones económicas. Entonces, la definición de contabilidad que nos daba un decano de la contabilidad es disciplina para registrar las operaciones efectuadas por entidades económicas. O sea, ¿cuál es la definición de contabilidad? El registro, una disciplina que registra las operaciones de una entidad económica o las operaciones económicas de una entidad. O sea, la definición de contabilidad. Ahora, yo tengo aquí, a ustedes a lo mejor no les tocó el libro de principios de contabilidad generalmente aceptados, que eso fue, fíjense, la edición que dice aquí, edición 1994. Ya no están vigentes estos principios porque fueron sustituidos por las normas, pero yo les voy a mostrar aquí la definición de contabilidad. Ahorita se las voy a leer, pero les muestro aquí. Aquí está la definición de contabilidad. Aquí está la definición de contabilidad. Aquí. Entonces, ¿qué decían los principios de contabilidad? Decían, la contabilidad financiera es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica
y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan. O sea, la definición de contabilidad es una técnica para registrar operaciones que afectan económicamente a una entidad. Entonces, fíjense, tres definiciones. La definición que nos da un decano de la contabilidad y que habla que la contabilidad registra operaciones que afectan económicamente a una entidad. Una definición de un marco normativo que estuvo vigente en los 90s, en los 80s, parte del 2000, que definía contabilidad como una técnica que contabiliza, que registra operaciones que han afectado económicamente a una entidad. Y una definición de un marco normativo que tenemos hoy en nuestro país, pero que no es el único, no es el único. Hay otros marcos normativos que pudieran aplicarse dependiendo, pero este marco normativo que son las NIF, dicen la contabilidad es una técnica que se utiliza para compilar los registros de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. En español, pues, la contabilidad solo registra, solo captura, solo deja huella de las operaciones que afectan económicamente a una entidad. Si no, eso no se registra. Entonces, oye, expidió el CFDI, pero no le han pagado ni entregado la mercancía. ¿Qué se registra? Nada, porque eso no afecta económicamente. Lo que dice ese CFDI no afecta económicamente, aunque sí te genera la obligación de pagar un impuesto, pero el registro del impuesto es otra cosa. Un pasivo, impuesto por pagar. Un pasivo contra un anticipo. Pero no se contabiliza. Cuando entrega el bien o presta el servicio de contado, póliza de ingreso, acuérdense que es un ingreso. El concepto de la póliza, aquí es una situación que cada contador, cada contadora aplicará, pero entra el dinero a bancos, contabilizo la venta y el IVA. Hasta aquí es mi venta. Pero salió mercancía. Mi cliente me pagó y se llevó la mercancía. Salió mercancía del almacén, necesito darle salida. Y esa salida se la doy a lo que me costó. Y entonces supongamos yo lo vendí en 100 porque el IVA no es mío. Yo no lo vendí en 116, yo lo vendí en 100 y estoy obligado a cobrarle un IVA al cliente para dárselo al SAT. Entonces yo lo vendí en 100, me costó 85, le doy salida de mi almacén por 85. La salida del almacén contra el costo de ventas. Fundamento, la NIF C1, párrafo 5, la NIF D1, párrafo 41. Vamos a buscarla, NIF C1, párrafo 5. Tanto en su evaluación inicial como en el posterior debe evaluarse a su valor razonable, que es su valor nominal. Entonces aquí yo tengo una entrada de efectivo que le tengo que poner un valor y ahí la NIF C1 en su párrafo 5 establece ahí que tanto en su evaluación inicial como en el posterior debe evaluarse su valor razonable, que es su valor nominal. ¿Y cuánto te depositaron? 116. ¿Y cuánto vale? 116, su valor nominal.
En el caso de moneda extranjera, su valor razonable debe convertirse al tipo de cambio con el que la entidad pudo haberlo realizado a la fecha de cierre de los estados financieros. Fíjense, oye, si me hubiese pagado con dólares, ¿qué tipo de cambio hubiéramos considerado? ¿Qué tipo de cambio? Aquí si me hubiese pagado en dólares. Ah, dice, el tipo de cambio con el que la entidad pudo haberlo realizado, es decir, pudo haberlo convertido en moneda nacional en la fecha de cierre de los estados financieros. Es decir, cuando estés presentando, haciendo el corte mensual, checa el tipo de cambio de la moneda, del dólar, del euro, del yen, del quetzal. Checa el tipo de cambio y ese tipo de cambio vas a convertir esa deuda. ¿Sí? No es el tipo de cambio publicado en el diario oficial que es para efectos fiscales o para efectos legales. No es el tipo de cambio que venga en la factura, salvo que se haya pactado que a ese tipo de cambio. Si se pactó que ese tipo de cambio, oye, se mueva o no el peso, me lo pagas a 17.50. Ah, ok, ya se pactó a ese tipo de cambio. Pero si no se ha pactado, oye, me lo pagas al tipo de cambio que esté vigente en su momento que me pagues. Ah, entonces el tipo de cambio al que voy a convertir la moneda es al tipo de cambio de la fecha del estado financiero. Es decir, si es un balance general, porque ahí es donde viene el efectivo, pues sería a la fecha del estado del balance general. Por ejemplo, al 30, balance, estado de situación financiera al 31 de enero del 24. Ah, pues revisamos el tipo de cambio el 31 de enero del 24. ¿Sí? Y la NIF de 1, que ya le checaba el párrafo 40.1, vamos a la NIF de 1, el párrafo 40.1, aquí está, que estaba también en el preámbulo, en la introducción, aquí, esto que habíamos marcado aquí, el principio básico de esta NIF es que una entidad debe reconocer los ingresos cuando refiere el control. Aquí está en el párrafo 41, aquí está, el principio básico, normas de reconocimiento, normas de registro. El principio básico de esta NIF es que una entidad debe reconocer los ingresos por bienes o servicios sobre los cuales ha transferido el control a los clientes a cambio de la contraprestación, en la cual la entidad considera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. Entonces, una entidad debe reconocer los ingresos de acuerdo con este principio básico. ¿Sí? Entonces, esa es una venta de contado. Ahora, venta a crédito. Cargamos clientes, abonamos ventas y el IVA pendiente de cobro. Y el costo de ventas porque ya salió la mercancía. Aquí ya entra en vigor la NIF C3, ya entra en juego la NIF C3 que se refiere a las cuentas por cobrar. Y este es para el tema del cliente. Y para el tema de las ventas es la NIF de 1, párrafo 41. Entonces, vamos a la NIF C3, el párrafo 41.1. Aquí dice, la evaluación inicial de las cuentas por cobrar debe hacerse al considerarse devengada la operación que les dio origen. Acuérdense que la devengación significa que nace un derecho y una obligación. O sea, ya tengo un derecho a cobrarte y tú tienes obligación de pagarme. Entonces, en el momento en el que se devenga, en el momento en el que nace el derecho, yo le pongo el valor, yo le pongo la cifra. Entonces,
La evaluación inicial de las cuentas por cobrar debe hacerse al considerarse devengada la operación que le dio origen, lo que ocurre cuando para cumplir los términos del contrato celebrado se transfiere el control sobre los bienes o servicios acordados con la contraparte. Normalmente, el derecho a cobrar nace cuando ya le entregué la mercancía. Eso es lo normal, aunque a veces se hacen otro tipo de pactos, otro tipo de compromisos. Si, oye, te entrego la mercancía, si me paga, mira, la mercancía te la entrego en marzo, si me pagas a más tardar el 15 de febrero, pero si no me pagas de aquí el 15 de febrero, te penalizo. ¿Sí? Entonces, en ese momento ya tengo el derecho de cobro, ya lo pactamos, ya lo firmamos y además hay una penalización. Solo deben registrarse aquellas cuentas por cobrar por las cuales el ingreso puede ser reconocido de acuerdo con la NIF de 1. ¿Sí? Entonces ahí está la venta a crédito. Aquí está la NIF C1, que ya puse ahí la referencia, la NIF C3, la NIF de 1. Cobro total o parcial sin haber entregado el bien. Entró a bancos. Eso lleva un IVA. Oye, pero ya es una venta. No, porque no has entregado el producto, no has transferido el control. Nada más te depositó, pero no has transferido el control. Entonces, como ya te depositó, eso te crea un pasivo, te crea una obligación. Por lo tanto, contabilizas el pasivo, pero no por 116, porque como es un acto grabado con IVA, lo que le voy a vender lleva IVA, entonces como ya cobré antes, pues separo el IVA y entonces el IVA son los 16 y yo tengo obligación de entregarle un producto que le vendí en 100 pesos, pero mientras no se lo entregue, yo tengo un pasivo, este es un pasivo. Entonces, contabilizamos la entrada del dinero, el IVA cobrado y el pasivo. La NIF A1, el capítulo 50. Les muestro. NIF A1, capítulo 50. En ingresos, ingresos. Y luego dice aquí, en este párrafo, en caso de que una parte o la totalidad de una contraprestación pactada se reciba de manera anticipada a la devengación del ingreso relativo, acuérdense que el ingreso se devenga cuando le transfiero el control. Entonces, en caso de que recibas un pago total o parcial antes de entregar el producto, dicho anticipo debe considerarse como un pasivo, siempre que se cumpla cabalmente con la definición de pasivo. Tal es el caso del reconocimiento del registro, tal es el caso del registro como pasivo de un anticipo de clientes. Entonces, un anticipo de clientes es un pasivo. El párrafo 52.2.5. Aquí. Capítulo 50, párrafo 52.2.5. Entonces, entra a bancos, registras el pasivo y el IVA cobrado. El depósito recibido es a cambio de una entrega futura de mercancía y eso es un pasivo. Tipos de pasivos. Párrafo 27. Atendiendo a su naturaleza, los pasivos, acuérdense que un pasivo es una obligación presente. Obligación presente de transferir recursos.
Atendiendo su naturaleza, los pasivos de una entidad pueden ser de diferentes tipos. Obligación de transferir efectivo o equivalentes. Aquí es una cuenta por pagar. Obligación de transferir efectivo. Obligación de pagar. Obligación de transferir bienes o servicios.